Muy buenos días, sean bienvenidas mis amadas a este segundo capítulo de la serie El amor de Dios hacia sus hijas. Retomando la primera pregunta del capítulo anterior, decía: muchas de nosotras cuando queremos algo que nos gusta mucho y persuadimos hasta lograr que pase lo que queremos, ¿cómo actuamos? Para las que aún no han escuchado nuestro primer capítulo, aquí arriba les va a aparecer un link para que lo vean antes de comenzar. Ahora sí, retomando la pregunta, ¿cómo actuamos? Muchas de nosotras actuamos con palabras suaves, seductoras, para convencer a nuestros esposos si es el caso, o a la persona que está implicada para lograr nuestro objetivo. Pensemos por un momento cómo pudo actuar Eva para convencer a su esposo que comiera. ¡Wow! Pudo haber sido un momento bastante difícil para Adán, que aunque tuvo cómo excusarse con Dios, su respuesta ante el descubrimiento fue: en Génesis 3:12 nos dice: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. En pocas palabras, él está culpando a Dios. Como la mujer le había sido dada por compañera y ayuda, él había comido del árbol por amor a ella. Pero Dios no lo tuvo en cuenta y asumió también las consecuencias, porque igualmente también estuvo en sus manos la culpa, ya que cuando estuvo con Dios, Él le dio la orden a él de no comer de ese fruto porque moriría. Él lo vio, lo conoció. Es ahí donde nuestro Padre nos habla y nos hace una referencia de la separación espiritual con Él, que es a lo que le llamamos ahora muerte espiritual, que tomando de nuestra Biblia nos enseña que es la primera muerte, porque la segunda es la muerte corporal o del cuerpo. Ahora imaginémonos si Adán obedece a Dios, a pesar de la manera en que llegó Eva para seducirlo y que desobedeciera a Dios. ¿Qué pasa si él se niega? Hoy gozaríamos de unos beneficios de estar en la presencia del Señor sin las consecuencias de ese primer pecado. Entonces, ahora entendemos lo importante que es el papel del hombre en nuestra vida. Un hombre sujeto a Dios va a tener la dirección correcta y acertada del camino al cual debemos seguir como familia para alcanzar el propósito que tiene nuestro Padre para nosotros. Entonces, como decimos en el capítulo anterior, somos una sola carne, de tal manera que las decisiones de uno afectan al otro y ambos asumen las consecuencias. Miremos este consejo. En Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Muy importante. Pero sigamos. Las consecuencias de ese pecado que trajo para Eva fueron: en Génesis 3:16, a la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor las darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Entonces vemos cómo Eva fue condenada como esposa y como madre a sufrir tanto dolor de cuerpo como angustia de la mente, de compañera y ayuda del hombre y partícipe además de todo su cariño. Su condición de aquí en adelante sería la humilde sujeción. Aquí está el punto en el que a muchos no nos gusta y nos cuesta aceptar, que es la sujeción y la sumisión, porque muchas fuimos criadas para ser mujeres fuertes, empoderadas, a no dejarnos de nadie. ¿Por qué? Porque ser sumisa era algo de la antigüedad, pero cabe aclarar que Dios nos dice todo lo contrario. Miremos otro ejemplo, Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, desde este acontecimiento, nuestro enemigo Satanás supo cómo usarnos para hacer caer al hombre. Estudiando la palabra de Dios, vemos cómo algunos de los hombres que tenían un propósito con nuestro Padre caían por el encanto o la salamería de una mujer. Hagamos referencia a estos dos casos de los tantos que encontramos en la palabra de Dios, y el primero fue el de José. Génesis 39, del 7 al 10. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: es aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella.
Al leer la historia, vemos que Satanás tenía la excusa perfecta y el plan listo para hacer caer. Esta era la mujer del amo de José y además venía de costumbres egipcias, donde investigando sobre ellas, a diferencia de otros pueblos de su época, ellas eran dejadas con libertad, tanto en casa como fuera de casa. Entonces podemos aprender que la mujer quería esta libertad, este empoderamiento, no solo ahora en nuestra época actual, sino desde el principio. Y también era muy bien conocido cómo tratar al hombre para que acceda a nuestros deseos. Por eso el sabio dijo en Proverbios 5 del 3 al 4, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, y más su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Ahora bien, al continuar con la historia, en Génesis 39, 11 y 12, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Imaginemos esta escena. Para la mujer quedarse con la ropa de José en la mano fue porque alcanzó a desvestirlo, porque él, por supuesto, entró con ropa puesta. Nuevamente se nos muestra la paciencia de Satanás. Casi logra hacer caer, pero José salió huyendo. Por supuesto recordó su temor a Dios y ella no tuvo más sino que acusar injustamente. En Génesis 34:14 dice, llamó a los siervos de la casa y les dijo, mirad, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte. Entendemos la gravedad de lo que estaba ocurriendo y no solo le contó a sus siervos, también a su amo. Vemos cómo las maquinaciones de Satanás y las propias concupiscencias de la mujer la llevaron a hacer algo tan bajo. Así que debía obligar a sus siervos a decir exactamente lo mismo. Pero recordemos que no solo lo buscó en una ocasión, sino que en varias. Dice la palabra cada día. Así que los siervos podían saber lo que en realidad estaba pasando, las veces que ella era quien los seducía y poder juzgar con la verdad. Pero para finalizar con la historia, a pesar de todo lo malo que el diablo maquinó y utilizó, Dios en su providencia nuevamente sorprendiéndonos y vemos el final de la historia de un José bendecido por Dios. Otro caso no menos importante fue el de Jezabel, que significa no exaltada. La infame esposa del rey Acab de Israel tenía por costumbre la opresión y además prácticas exageradamente libertinas. Era hija de Etbal, el rey de Tiro y Sidón, que nos lo dice en Primera de Reyes 16. Y fue sacerdotisa de Astarte. Como pagana de voluntad muy fuerte, hizo un decidido y exitoso esfuerzo para introducir su religión en Israel. Pudo convencer a 10 millones de israelitas y solo 7,000 se mantuvieron firmes en Dios. Además, mató a los adoradores de Jehová, persiguió a los profetas y mantuvo centenares de profetas de Baal, a quienes Acab construyó un templo en Samaria. Cuando el profeta Elías, quien había provocado la ira de ella por su activa y tenaz oposición a la adoración de Baal, mató a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo, incrementó su ira aún más. Entonces Jezabel, además de todo lo que hizo, fue responsable de la muerte de Naboc, el dueño de la viña que su esposo Acab deseaba poseer. El profeta Elías predijo un seguro y cruel castigo por su crimen, profecía que se vería cumplida 11 años después de la muerte de Acab, cuando Jehú usurpó el trono. En Segunda de Reyes 9:30 nos dice, vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Al llegar a Jezreel después de asesinar a Joram, Jehú vio a Jezabel que miraba por la ventana de su palacio, desafió a sus eunucos a arrojarla a la calle, lo que ellos hicieron tirándola por la ventana. Cayó frente al carro de Jehú y este pasó sobre su cuerpo. Más tarde dio orden de sepultarla por cuanto era de sangre real, pero solo encontraron la cabeza, los pies y las manos. El resto del cuerpo había sido comido por perros basureros del oriente. En Segunda de Reyes 9:7 aparece. Por haber seducido a los israelitas en seguir la idolatría, el nombre de Jezabel aparece aún hasta en Apocalipsis 2:20 como un símbolo de esa forma de seducción en periodos posteriores. Si analizamos la vida y la historia de estas dos mujeres, podemos ver que ambas usaban una manera parecida para seducir e inducir a quienes ellas querían. Además, ejercer dominio y mandato sobre el hombre. A
este punto es que Dios nos evita como mujeres. Primero, el liberalismo, ya que ambas podía decirse que tenían más libertades que las otras mujeres de su época. ¿En qué? En la manera de vestir, de maquillarse, el color de sus cabellos. A eso hace referencia nuestro Padre, que nos cuidemos. Dios sí dice, no importan las apariencias, porque desde el principio a fin Él nos pide, hijo mío, entrégame tu corazón. Pero ¿qué pasa cuando un hombre ve a una mujer? Hagamos un ejemplo de esta época. Una mujer con poca ropa, que por la tarde salió a pasear su perro. ¿Será que ella sabe que vestida así puede llamar la atención de muchos hombres? ¿Cierto? Recordemos que Dios no juzga tu manera de vestir, ni el color de tu cabello, pero sí te pide, por favor, cuida tu morada y el templo donde yo habito. Entonces no se nos puede olvidar que ninguna relación tiene Dios con el mundo. Ahí es donde Dios nos advierte acerca de ese espíritu llamado Jezabel. Recordemos lo que aún hasta el final de la Biblia nos dice en Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Analicemos entonces qué pasa cuando las mujeres queremos ejercer o gobernar más allá de nuestros hijos. Muy parecido a nuestra época actual, ¿cierto? Mujeres que quieren ejercer el lugar del hombre en el hogar, en el trabajo. Incluso somos capaces de escoger una mujer para que gobierne una nación o un país. Todo simplemente para demostrarlo supuestamente capaz. Entonces es aquí donde entra este término importante, empoderamiento femenino. ¿Pero qué es para el mundo este término? Se dice que es el proceso que permite el incremento de la participación de las mujeres en todos los aspectos de su vida, tanto personal y social. Gracias a esto pueden ser dueñas de su vida e intervenir plenamente y en igualdad en todos los ámbitos de su sociedad. Cabe aclarar que este significado no está en la Biblia, donde debemos basar toda nuestra vida. Comparado a lo que pasa desde el principio, ¿es lo mismo? Mis virtuosas, no podemos dejar que se nos siga confundiendo tanto a nosotras como a nuestras hijas y además a las generaciones futuras. Si Dios nos da un papel fundamental a nosotras las mujeres, pero después fue modificado solo un poco como consecuencia de ese pecado inicial, pero jamás nuestro Padre Eterno es permisivo. Él no dice que se nos pisotee, que se nos maltrate en el hogar o en cualquier otro lugar. Él nos manda que se nos ame como Cristo manda a su iglesia, que se nos cuide como un vaso frágil y de cristal, haciendo referencia a que somos la niña de los ojos del Dios Todopoderoso. El libro de Proverbios nos advierte cómo seremos si estamos alejadas de Dios y cómo será la vida del hombre si toma alguna de nosotras cuando estamos alejadas del propósito. Y este podría ser uno de tantos. Proverbio 12:4. La mujer ejemplar hace de su marido un rey, pero la mala esposa lo destruye por completo. Comparemos este versículo con lo que le pasó al rey Acab. En la historia vemos cómo termina este rey a causa de sus malas decisiones, muchas de ellas incitados por su mujer. Y un ejemplo de la mujer que debemos ser está aquí, Proverbios 14:1. La mujer sabia construye su casa, la necia con sus propias manos la destruye. Mis amadas, luchemos porque la palabra de Dios vuelva a ser el manual de vida de nuestras familias. Que Dios sea nuestro primer amor, que sea Él guiándonos para poder discernir entre lo bueno y lo malo, dejando claro que nuestro papel y nuestro deber como mujeres, esposas, hijas, no es usurpar el lugar del hombre, es seguir siendo esa ayuda idónea, respetándolos y dándonos a nosotras mismas nuestro lugar. Entonces, para el próximo capítulo estaremos terminando con esta hermosa serie que salió del corazón de Dios para nosotros. De nuevo, gracias por estar aquí. Hagamos una oración juntas. Padre Celestial, Papito lindo, muchas gracias, Señor, por permitir despertar un día más llenas de tu gracia, de tu amor, de tu favor y de tu misericordia. Te pido, amado Rey, que nos permitas alimentarnos cada día más con tu palabra y que ésta pueda ser puesta en práctica, Señor. Te pido que quites toda distracción de en medio, que podamos meditar en tu palabra de día y de noche y que además esta palabra haga un fruto en nuestro corazón y un fruto que permanezca. Te lo pedimos, Señor, guarda su entrada y su salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A todas muchas gracias y pueden compartir este audio para que llegue a muchas más mujeres que como nosotras necesitamos una palabra de aliento